Hola, buenos días. Mi nombre es Luisa Huaca, soy estudiante de segundo semestre de la Facultad de Psicología y hoy voy a hablar de dos temas fundamentales dentro de la psicología clínica. El primero es qué es la entrevista clínica y cuáles son sus elementos y por qué es importante. El segundo es cómo se utiliza toda la información que se recoge en esa entrevista para describir un trastorno de forma técnica, ética y responsable. Para desarrollar esto me voy a basar en 5 elementos claves que estructuran cualquier entrevista clínica bien hecha. Estos elementos son la postura del terapeuta, el tiempo, el espacio, el objeto y las características de la entrevista. Al final uniremos todo para ver el paso a paso de cómo se describe un trastorno. ¿Qué es la entrevista clínica? La entrevista clínica es la herramienta principal y el punto de partida de procesos de evaluación e intervención psicológica. Es importante entender que no se trata de una conversación casual o de una charla informal, es un procedimiento técnico y estructurado con objetivos definidos. Podemos definirla como un encuentro personal entre un profesional y un consultante que tiene como finalidad obtener información relevante sobre la vida, la historia, los síntomas y el malestar de la persona que llega a consulta. Esta información no se recoge solo por conocer a la persona, se recoge para poder formular hipótesis, diagnósticos, entender el origen del mantenimiento del problema. A partir de ahí podemos diseñar un plan de tratamiento que sea adecuado para ese caso particular. Si la entrevista clínica se hace de forma incorrecta o incompleta, todo el proceso terapéutico posterior puede verse afectado. Un mal diagnóstico lleva a un mal tratamiento. Por eso cuidar cada detalle de esta primera fase es una responsabilidad ética profesional. Lo primero es la postura del terapeuta. El primer elemento fundamental es la postura del terapeuta. Cuando hablamos de postura, nos referimos únicamente a cómo se siente el profesional en la silla. La postura tiene dos dimensiones que se deben cuidar en el mismo tiempo. Lo primero es el lenguaje. El lenguaje que utiliza el terapeuta debe cumplir varias condiciones. Primero, debe ser claro y comprensible. Se debe evitar el uso excesivo de tecnicismos que el consultante no va a entender. El objetivo no es demostrar conocimiento, es comunicarse. Por ejemplo, es más útil decir: has notado que ya no disfrutas las cosas que antes, si le gustaban, en lugar de decir: ha presentado usted a hedonía. El segundo lenguaje debe ser empático. Esto significa que debe validar la experiencia emocional del otro. Se utilizan frases como: entiendo que esto debe ser muy difícil para ti, generar conexión. El tercero debe ser un lenguaje libre de juicios. El consultante puede llegar a contar situaciones que socialmente no son mal vistas o que él mismo le da vergüenza. El rol de terapeuta no es juzgar, es comprender. Un comentario como: eso que hizo estuvo mal, rompe inmediatamente la relación terapéutica. La segunda es la postura física. El cuerpo del terapeuta comunica tanto sus palabras. Una postura física adecuada implica varios elementos: mantener un contacto visual adecuado sin que sea intimidante, tener una postura corporal que muestre interés como una leve inclinación hacia adelante, utilizar gestos de escucha activa, como asentir con la cabeza cuando corresponde, evitar barreras físicas actitudinales como tener los brazos cruzados, mirar constantemente el reloj o estar escribiendo sin levantar la vista. ¿Por qué es importante la postura? Porque la mayoría de los síntomas psicológicos están asociados a emociones como la vergüenza, la culpa, el miedo. Una persona no nos va a contar que tiene un pensamiento de hacerse daño, que escucha voces o que fue víctima de abusos si percibe que el profesional está aburrido, lo está juzgando o no le está prestando atención. La confianza del consultante se construye en gran medida a través de la postura del terapeuta. Otro es el tiempo. El segundo elemento especifica, nos referimos al tiempo que dura en la etapa de entrevista clínica dentro del proceso total. Existe un error muy común y es pensar que en una sola sesión de 45 o 50 minutos se puede hacer una evaluación completa y llegar a un diagnóstico certero. En la mayoría de los casos esto no es posible ni recomendable
Por norma general, la etapa de entrevista clínica suele tomar entre 1 o 3 sesiones. La cantidad exacta de sesiones va a depender de la complejidad del caso. No es lo mismo evaluar a una persona en consulta por una dificultad puntual y específica que evaluar a quien presente múltiples síntomas desde hace varios años y con antecedentes familiares y médicos complejos. ¿Por qué se necesita este tiempo? Se necesita para poder evaluar dimensiones claves de cualquier síntoma. Primero, la temporalidad. Se debe establecer con claridad el inicio del síntoma, saber si comenzó hace una semana o hace 5 años. Esto cambia completamente la hipótesis. Segundo, la frecuencia. Se debe determinar si el síntoma aparece todos los días o una vez por semana o solo en situaciones muy específicas. Tercero, es la intensidad en la que se pide al consultante que califique qué tan fuerte es el malestar, muchas veces usando una escala del 1 al 10. Cuarto, es la duración que el síntoma aparece, cuánto tiempo se mantiene, son minutos, son horas, son días. Y quinto, los factores asociados, que en situaciones son pensamientos o eventos que empeoran el síntoma y qué cosas ayudan a que disminuya o desaparezca. Recoger toda la información requiere tiempo. Un trastorno psicológico, por definición, no es un evento aislado ni un mal día, es un patrón de pensamientos y emociones, conductas que se mantienen a lo largo del tiempo y que causa sufrimiento. Para poder identificar este patrón, el profesional necesita tiempo para observar, preguntar y confirmar la información. Tercer elemento es el espacio. El espacio físico donde se desarrolla la entrevista, aunque puede parecer un detalle menor, el espacio tiene un impacto directo en la calidad y en la profundidad de la información que se obtiene. Pues la primera condición que debe cumplir el espacio es garantizar la privacidad absoluta. La entrevista no puede ser interrumpida por llamadas, por personas que entren a la oficina o por ruidos externos que distraigan. El consultante debe tener la certeza de que lo que diga en ese lugar no va a ser escuchado por otras personas en la sala de espera o en oficinas que estén a los lados. La segunda condición es la confidencialidad. Esto está ligado a la privacidad. El espacio debe comunicar un lugar seguro para hablar. La tercera condición es la disposición del espacio. Se recomienda evitar elementos que generen distancia o jerarquía. Un escritorio muy grande entre el terapeuta y el consultante puede generar la sensación de que se está en un interrogatorio o en un trámite burocrático. No es una consulta de ayuda. Lo ideal es un espacio con 2 sillas cómodas, ubicados a una distancia prudente, sin barreras físicas. En el medio de la iluminación debe ser adecuada, ni muy oscura, ni con una luz muy blanca fuerte. La temperatura también debe ser adecuada. La razón de cuidar tanto el espacio es simple, porque vamos a pedirle a la persona que nos hable de cosas muy difíciles de su vida y puede que nos hable de traumas de la infancia, de violencia intrafamiliar, de ideas suicidas o de consumo de sustancias o de problemas en su sexualidad. Nadie revela ese tipo de información en un lugar donde se siente expuesto, incómodo, inseguro. En el espacio físico debe facilitar la apertura emocional. Los elementos 4 y 5 son los objetivos y características. Los 2 elementos finales están muy relacionados. El objetivo de la entrevista clínica es siempre doble. El primer objetivo es establecer lo que se conoce como una alianza terapéutica, y esto significa crear una relación de colaboración entre confianza entre el profesional y el consultante. Si esta alianza en el proceso no avanza, el segundo objetivo es recolección de datos. El terapeuta debe obtener información suficiente, relevante, organizada, que le permitan pensar, entender el caso, formular una hipótesis diagnóstica inicial. Se nos dice que como formato, la primera característica es que puede ser individual o grupal la entrevista. La entrevista individual entre el terapeuta y un solo consultante es la más frecuente cuando el objetivo es la evaluación diagnóstica de un trastorno. La entrevista grupal se utiliza cuando es necesario observar las dinámicas de interacciones, por ejemplo en terapia de pareja o terapia familiar. La segunda característica, y una de las más importantes, es que la entrevista clínica debe ser semiestructurada. ¿Qué significa esto? Significa que el profesional tiene una guía mental escrita de todos los temas que necesita explorar para hacer una buena evaluación. Estos temas incluyen el motivo de consulta, la historia del problema,
antecedentes personales, antecedentes familiares, historia médica, consumo de sustancias, área social, área laboral, área académica. Sin embargo, ser semiestructurada implica que esa guía no es rígida, no es un cuestionario que se lee o se pregunta por pregunta. El terapeuta debe tener la flexibilidad para seguir el discurso del consultante. Si al preguntar por la familia la persona se conecta con una emoción fuerte y empieza a llorar, el terapeuta no debe cortarla para pasar a la siguiente pregunta de su lista. Debe permitir la expresión emocional y luego retomar la guía. La semiestructura combina el orden de la guía con la flexibilidad de la conversación humana. Bueno, ¿cómo se describe un entorno? Pues ahora vamos a integrar los 5 elementos para poder responder esta pregunta. ¿Cómo se usa la entrevista clínica para describir un trastorno? El proceso se puede dividir en 4 pasos lógicos. El primer paso es la identificación del motivo de la consulta. La entrevista siempre inicia con una pregunta abierta, que es tipo: ¿qué le trae por aquí hoy? ¿En qué te puedo ayudar? La forma en la que la persona responde a esta primera pregunta ya entrega información muy valiosa. La postura del terapeuta es fundamental para que la respuesta sea amplia y sincera. Luego entra la exploración detallada de los síntomas. Una vez que el consultante menciona su malestar, el trabajo del terapeuta es no quedarse con la etiqueta general. Si dice tengo ansiedad o tengo depresión, hay que revisar eso. Significa que hay que convertirlo en conductas, pensamientos y sensaciones concretas. Para eso se pregunta: ¿cuándo dice que tiene ansiedad? ¿Qué siente exactamente en su cuerpo? Siente opresión en el pecho, sudoración, temblor. Luego se explora la temporalidad, desde cuándo le ocurre esto, cuántas veces a la semana o al día le sucede. En una escala donde 1 es muy leve y 10 es lo más intenso que ha sentido, ¿qué número le pondría? Cuando le da esta ansiedad, ¿cuánto tiempo le dura? Para hacer esta exploración completa se necesita el tiempo de varias sesiones. El paso 3 es la evaluación del criterio de deterioro o el malestar. Este es el paso que diferencia un problema de la vida cotidiana de un trastorno psicológico. Según los manuales de diagnóstico, para que un conjunto de síntomas se considere un trastorno, debe causar un malestar clínicamente significativo o un deterioro en áreas importantes del funcionamiento. Por eso el terapeuta debe preguntar sistemáticamente cómo está afectando esto su trabajo, sus estudios, o si ha faltado o ha bajado su rendimiento, cómo está afectando sus relaciones familiares o de pareja, que se han aumentado los conflictos, cómo están afectando su vida social, ha dejado de ver a sus amigos o de hacer actividades que antes disfrutaba, cómo está afectando su funcionamiento básico como el sueño, el apetito. Si la persona tiene síntomas, pero su vida en todas estas áreas funciona como normalidad y no reporta sufrimiento, entonces no se cumple el criterio para describir un trastorno. El paso 4 es la formulación de la descripción clínica. Al finalizar la etapa de la entrevista, el profesional integra toda la información, la devuelve al consultante. Es muy importante la diferencia entre etiquetar y describir. Etiquetar es decir, usted tiene un trastorno depresivo mayor. Describir es decir, con base en todo lo que hemos conversado durante estas sesiones, podemos observar que usted presenta un estado de ánimo bajo la mayor parte del día, una pérdida de marca de interés en actividades, insomnio de conciliación, fatiga, dificultades para concentrarse. Estos síntomas iniciaron hace aproximadamente 4 meses, se presentan casi todos los días y han provocado que haya falta en su trabajo, se haya aislado de su familia. Este conjunto de características, lo que en psicología clínica denominamos como un episodio depresivo. La descripción es más humana, más comprensible y le da más sentido a la experiencia de la persona.